Hola, mi nombre es Yuritsi Pérez, soy directora del área de Administración y Finanzas de Hematología Clínica. Es para nosotros un gusto contar con tu asistencia en este curso gratuito que tiene por nombre Métodos de Identificación Bacteriana. Este curso es posible gracias a Hematología Clínica y a Conmelab, ya que por ellos nuestras constancias tienen valor curricular. Al finalizar este video encontrarás en nuestra página de Facebook un enlace en donde podrás hacer una pequeña evaluación. Asimismo vendrán los detalles para que puedas obtener tu constancia. Disfruta del siguiente video. No olvides invitar a tus amigos y colegas que les interese el siguiente tema. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy la bióloga Edith Rebollo Maximino y tengo el agrado de compartirles esta plática. Vamos a hablar de lo que son los métodos de identificación bacteriana. Entonces vamos a ver que en el área de bacteriología, pues afortunadamente seguimos trabajando con algunas técnicas que son bastante económicas, son bastante rápidas, donde tenemos nosotros un panorama de lo que son algunos riesgos o algunos padecimientos que puedan tener algunos pacientes. Tenemos incluso también pues algunas metodologías ya automatizadas, incluso tenemos algunos sistemas de identificación molecular. Entonces la pregunta de todos nosotros al momento de querer tener el departamento de bacteriología en un hospital o en un laboratorio particular, pues es cuál es el mejor método o cuál es el método que voy a implementar en el laboratorio. Entonces, pues vamos a ver que esto va a depender de muchos factores. El principal, pues va a ser el económico. Si nosotros tenemos un volumen de muestras considerables, pues probablemente nos convenga lo que es la automatización, pero si tenemos un volumen bajo de trabajo, pues vamos nosotros a optar por lo que son las técnicas manuales. Vamos a ver que en lo que es la identificación y las pruebas de susceptibilidad no puedo hablar de un mejor método o de un método manual que yo pueda decir que va a ser de baja calidad con respecto al automatizado, porque eso en realidad no sucede. Vamos a ver que todo esto está estandarizado con respecto a lo que es la cuestión de calidad. Tanto los sistemas automatizados como los sistemas manuales, pues debemos nosotros tener ciertas cepas que nos garanticen que en cada uno de nuestros procesos pues estamos realizando las cosas o todos nuestros procedimientos están cumpliendo con las condiciones de calidad. Entonces vamos a ver que nosotros en el área de bacteriología, pues lo que reportamos son bacterias o son microorganismos. Estos microorganismos desde hace muchísimos años pues han sido clasificados. Hoy en día, les decía, con el advenimiento de ciertas técnicas moleculares, en el caso de la identificación a nivel del RNA ribosomal, tenemos lo que son la emisión de informes de nombres de microorganismos que incluso pues todavía no están clasificados en lo que son las guías o las nomenclaturas o lo que nosotros tenemos, como puede ser el manual de Berger, donde vienen las clasificaciones de los microorganismos de importancia clínica desde el punto de vista bacteriano. Entonces vamos a ver que la clasificación de los microorganismos no va a ser otra cosa más que el proceso de división sistemática de lo que son los microorganismos en grupos, en el cual pues vamos a ver que lo que nosotros informamos al médico pues va a ser el nombre del género y el nombre de la especie bacteriana. Entonces nosotros vamos a delimitar en lo que son los informes de laboratorio a qué nivel de clasificación vamos a reportar lo que son estas bacterias. Entonces, en el nivel mínimo de informe, pues tenemos el reporte de la bacteria a nivel de especie. Tenemos así entonces lo que es una clasificación o desde la clasificación mayor, que va a ser a nivel de filum, después clases, órdenes, familias, géneros y lo que son las especies. Entonces vamos a ver que dentro de las categorías o las características taxonómicas de los microorganismos bacterianos tenemos el reino, que va a ser el reino procariota. Este reino procariota pues va a ser el grupo
donde se encuentran clasificadas las bacterias. Después de ahí tenemos la división o el filo, que van a ser los Garcilicutes. Tenemos la clase Escotobacteria, el orden Eubacteriales, y de ahí vamos a empezar a clasificar a las distintas familias. Tenemos, por ejemplo, lo que son la familia Enterobacteriaceae, donde tenemos al género Escherichia y tenemos a la especie Coli. Les decía que en la clasificación o los informes de resultados, en este caso, la categoría taxonómica mínima que voy a informar, pues va a ser la especie. Entonces yo debo siempre diferenciar a Proteus mirabilis de Proteus vulgaris, a el caso de Klebsiella pneumoniae de Klebsiella oxytoca, por ejemplo. Entonces, hoy en día hasta ahí es nuestro nivel de identificación. ¿Qué pasa con algunos aparatos y sistemas, particularmente en el caso de lo que son las infecciones a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal? Probablemente nuestro nivel de clasificación o de identificación de los microorganismos es necesario llevar a la clasificación de estas bacterias a nivel de subtipo. Tenemos, por ejemplo, la clasificación o el abordaje de algunas infecciones a este nivel de Escherichia coli, donde tenemos el subtipo el O157H7. Entonces vamos a ver que dependiendo también de las muestras clínicas, nosotros vamos a llegar a cierto nivel de clasificación de las bacterias. Algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta con respecto a los informes de laboratorio, tenemos las reglas de nomenclatura de las bacterias. Es importante que nosotros las conozcamos porque es algo que está estudiado, es lo correcto que nosotros debemos informar en lo que son las hojas de reporte. Vamos a conocer que todos los nombres de las bacterias están en latín o se latinizan. ¿Cómo es que nosotros las vamos a escribir? Dice que la primera palabra que corresponde al género siempre se va a escribir con mayúscula, es decir, la primera letra. En el caso del género Escherichia, pues vemos que la E va a ser mayúscula. Y la segunda palabra que corresponde a la especie, pues vamos a ver que la primera letra se escribe con minúscula. Eso es lo correcto al momento en que nosotros estemos informando a lo que son los nombres de las bacterias en los informes de resultados. En el caso de estafilococo se pone Staphylococcus. Así se escribe en cursiva o subrayada y va con mayúscula la S de estafilococo, y en el caso de la especie, si es aureus, pues va con minúscula. Si es epidermidis, la E va con minúscula. Entonces, así es la manera correcta en cómo nosotros debemos nombrar o debemos escribir lo que son los nombres de las bacterias. Entonces, estas van a ir en cursivas o pueden ir subrayadas. Vamos a ver que las técnicas de identificación bacteriana, tanto manuales como automatizadas, se van a basar en una diferencia morfológica, clásica y característica de los microorganismos. Con respecto a lo que son los procariontes, pues vamos a ver que tienen una estructura que cubre a la célula, que es lo que va a diferenciar algunas estructuras de las células eucariontes. En este caso tenemos a células que no van a tener una membrana externa como tal, sino que van a estar protegidas por lo que conocemos como, o lo que va a diferenciar va a ser una pared celular. Esa pared celular va a estar formada por lo que es una sustancia conocida como peptidoglicano. Ese peptidoglicano o peptidoglucano va a estar de acuerdo o va a estar ubicado estructuralmente de acuerdo al tipo de microorganismos. Entonces, de manera universal, las bacterias se van a clasificar en dos grupos de acuerdo a una tinción. De acuerdo a la tinción de Gram,
se van a clasificar en bacterias gram positivas y en bacterias gram negativas. Con respecto a lo que es esta estructura conocida como peptidoglicano, pues vamos a ver que la diferencia entre una y otra, en el caso de la gram positiva, vean aquí, tiene una gruesa capa externa de peptidoglicano, a diferencia de la pared de los microorganismos gram negativos, donde estos se caracterizan porque tienen una doble membrana. Tienen una membrana celular, pero aparte tienen una membrana externa. Y vean aquí, tiene una delgada capa de peptidoglicano entre ambas membranas. Entonces eso es lo que va a hacer diferencial a lo que son los microorganismos, y esta característica diferencial es la que va a formar parte o es la de la cual se van a basar las técnicas de identificación bacteriana, tanto manuales como automatizadas. Entonces, esa pared celular son estructuras moleculares que van a jugar un papel importante en lo que es la afinidad hacia ciertos colorantes. Entonces vamos a ver que la clasificación de los microorganismos de acuerdo a esta estructura, pues vamos a tener aquellas que se tiñen de color morado con la tinción de Gram y aquellas que se tiñen de rosa en esta misma o siguiendo este procedimiento de la tinción de Gram. Entonces vamos a ver que esta pared celular bacteriana pues va a ser la estructura que tiene una importancia práctica, ya que va a ser pues la responsable de evidenciar esta reacción y es la técnica universal para la clasificación de los microorganismos. Entonces les decía, se dividen a las bacterias en dos grandes grupos, los gram positivos y los gram negativos. Tenemos así la característica de lo que son las bacterias, las cuales se van a exponer a ciertos colorantes. El primer colorante va a ser el violeta de genciana. Tenemos ese colorante, el cual va a teñir de color morado pues a las paredes celulares de las células bacterianas. Después se va a colocar lo que es una solución que va a formar un complejo violeta de genciana con el yodo. Este segundo reactivo pues va a ser el yodo, el cual va a permitir que se fije completamente el colorante primario, que es la violeta de genciana, a lo que es el peptidoglicano de las células gram positivas. Posteriormente, cuando existe esa fusión del yodo con el cristal violeta o el violeta de genciana, es necesario lavar esa coloración con lo que es alcohol acetona. Entonces el alcohol acetona va a ser capaz de decolorar una pared que no haya sido capaz de retener ese complejo de violeta de genciana con lugol, como son la pared delgada de los gram negativos. Entonces vamos a ver que ese peptidoglicano pues va a ser muy delgadito, el cual se va a decolorar con esta solución que es el alcohol acetona, y va a ser necesario entonces realizar una contratinción. Entonces en el proceso de la tinción de Gram, el siguiente paso es colocar la safranina. Esa safranina pues se va a fijar a lo que es la pared celular de los gram negativos. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestros insertos? Tenemos ya un tiempo establecido para lo que es la tinción de estas células bacterianas y vamos a aplicar el colorante primario, que fue el violeta de genciana, el cristal violeta, por 1 minuto. Después, el yodo lugol. Vamos a decolorar con lo que es el alcohol acetona durante 10 a 30 segundos y posteriormente vamos nosotros a aplicar lo que es un colorante secundario, que sería la safranina. Entonces, les decía, en el caso de la pared celular, que es gruesa, va a retener lo que es el violeta de genciana, y en el caso de la pared celular de los gram negativos, que es muy delgadita, ese peptidoglicano es muy delgadito, entonces se van a decolorar y va a ser necesario pues agregar lo que es la safranina con la intención de teñir ambas
paredes celulares. Entonces así es como nosotros vamos a diferenciar el grupo de microorganismos a los cuales pertenecen las bacterias de importancia clínica. Entonces tenemos una pared celular que es la gram positiva, que la vamos a ver de color morado, y las gram negativas que las vamos a ver de color rosita. Con respecto a la clasificación de los microorganismos, tanto automatizados como de manera manual, va a ser importante que, aparte de que yo sepa cuál es la afinidad tintorial, es decir, si son gram positivos o son gram negativos, quiero saber o es de estrictamente necesario conocer cuál es la forma que tienen estas bacterias. Vamos a ver que las bacterias van a tener 3 formas, por así decirlo. Tenemos los cocos, tenemos los bacilos, tenemos los espirilos. Tenemos en el caso de las bacterias que nosotros a través de técnicas manuales o a través de lo que son los cultivos y técnicas de tinción tradicional, pues vamos a clasificar o vamos a observar las 2 primeras morfologías, que son los cocos y son los bacilos. En el caso de los espirilos, que serían donde se encuentran las espiroquetas, necesitamos técnicas de tinción especiales. Algunas pueden ser por fluorescencia, como en el caso de Borrelia, Treponema o Leptospira, y algunas pues se van a diagnosticar por algunos otros métodos, ya sean moleculares o ya sean a través de técnicas de inmunología. Con respecto a lo que son las técnicas tradicionales, desde lo que es la tinción de Gram y las técnicas de identificación a partir de algunas muestras clínicas o en el caso de la promoción del desarrollo, pues vamos a partir desde lo que es la afinidad tintorial, si son gram positivas, si son gram negativas y la forma que estos tienen. Dentro de los cocos, que van a ser células bacterianas en formas de esféricas, pues vamos a tener la agrupación de estas células que pueden ser en diplococos, es decir, están en pares esas células bacterianas, y en el caso de algunas otras células que incluso si las ponemos en lo que son algunos caldos de cultivo, pues vamos a observar cómo es que se van a ir dividiendo y los vamos a clasificar como estreptococos, aquellos que se van a ir dividiendo o los vamos a observar como en forma de cadena. En el caso de algunas otras células bacterianas, características de los estafilococos, pues la clasificación o el agrupamiento de lo que son estas células bacterianas les llaman en racimo de uvas, las cuales van a estar de manera conglomerada, las cuales van a aparentar pues un montoncito de células cocoides, las cuales pues nosotros estaríamos sospechando que se tratan del género Staphylococcus. En el caso de lo que son los bacilos, van a ser aquellas células que tienen forma de bastón. Algunos tienen formas características como los vibrios, que van a ser como en forma de media luna, que van a ser células finitas. Y si pueden ver en la parte inferior, tenemos una tercera, por así decirlo, como una estructura que se encuentra entre los cocos y los bacilos, que se conocen y se denominan cocobacilos, o los podemos nombrar como bacilos cortos, gram positivos o gram negativos, dependiendo de la afinidad tintorial. Entonces, las formas que tienen las bacterias de importancia clínica pues se encuentran resumidas en las más habituales, en cocos, en bacilos, y en el caso de los cocos pues vamos a relacionar algunos géneros con respecto a la manera en cómo se están agrupando las células bacterianas. Entonces, para empezar a lo que es la clasificación de los microorganismos, es importante que nosotros estandaricemos o conozcamos cuáles son las técnicas que están estandarizadas desde el punto de vista de calidad para empezar una marcha de trabajo para la clasificación de los mismos. Con respecto a lo que son las bacterias, les decía, tanto gram positivos como gram negativos van a tener cierta morfología colonial y a su vez van a requerir de ciertas condiciones nutricionales para su desarrollo. Entonces, cuando nosotros estemos identificando un microorganismo o estemos buscando de manera intencionada un microorganismo en algún aparato y sistema, es importante que yo conozca cuáles son los medios de cultivo en los cuales van a desarrollar estas bacterias.
Para llevar a cabo lo que es la clasificación de las bacterias, tenemos, les decía, cierta información que desde hace muchísimos años se ha venido utilizando. Han sido técnicas de estudio para lo que es el abordaje de los microorganismos de importancia clínica, como son las técnicas o en este caso las pruebas de identificación de Cowan y Steele. Tenemos entonces el grupo de pruebas bioquímicas denominadas pruebas primarias, las cuales nos van a llevar a lo que es la identificación de los microorganismos a nivel de género o a nivel de grupos de géneros o en algunos casos a nivel de familia. Entonces partimos desde el primer criterio de clasificación, que sería como la clasificación mayor de las bacterias, que puede ser la familia, y de ahí podemos llegar a nivel de género. ¿Cuáles van a ser estos métodos de identificación primaria conocidas dentro del los criterios de Cowan y Steele? Pues va a ser la tinción de Gram. Desde lo que es la tinción de Gram, nosotros ya tenemos el escenario o el panorama general de cuál es la marcha de trabajo a seguir para la identificación de los microorganismos. Y tenemos para algunos microorganismos, principalmente en el caso de los Gram positivos, la prueba de la catalasa, la cual me va a permitir diferenciar a los microorganismos a nivel de género. Para los Gram negativos y para tanto cocos como bacilos tenemos la prueba de la oxidasa. Esta prueba de oxidasa me va igual a permitir lo que es el abordaje de los microorganismos para su identificación a nivel de género. La fermentación de ciertos carbohidratos, donde tenemos que el metabolismo de los microorganismos con respecto a la fermentación de algunos carbohidratos como la glucosa va a ser la primera marcha que me va a permitir a mí clasificar o identificar a la bacteria. Es decir, esos requerimientos necesarios nutricionales del microorganismo me van a orientar hacia qué género pertenece el microorganismo. Algunos tienen la capacidad de formar esporas, algunos tienen algunas estructuras de locomoción que se van a evidenciar a través de la prueba de movilidad, las cuales me van a orientar o me van a diferenciar a distintos géneros. El crecimiento, es decir, cuando nosotros promovemos el desarrollo en ciertas condiciones de acuerdo a los requerimientos de oxígeno, pues vamos nosotros también ya a estar clasificando a los microorganismos como aerobios o anaerobios. Esto va a ser muy importante porque va a depender pues el sistema de identificación bacteriana que yo voy a llevar a cabo para cada una de las bacterias de importancia clínica. Para que yo pueda identificar a la bacteria a nivel de especie con respecto a lo que son los sistemas manuales y en los cuales se basan los sistemas automatizados, pues es a partir de las pruebas de identificación secundaria y terciaria de Cowan y Steele. Estas pues obviamente van a depender del género o de la familia determinada. Tenemos así pues la evaluación de ciertos parámetros o de ciertas características que puedan tener, que hace ya exclusivo a cada uno de los géneros, es decir, técnicas complementarias para identificar a lo que son las especies. En algunos nos basamos en la producción de algunos pigmentos, la producción del indol, la producción de algunas enzimas como la coagulasa, la fenilalanina desaminasa, entre otras. Entonces, dependiendo del género, pues vamos nosotros a realizar algunas técnicas de identificación bioquímica complementarias. Entonces, tenemos un sistema de clasificación que puede ser bioquímico o también les decía en el caso del análisis genético, tenemos la posibilidad de identificar a las bacterias de una manera más pronta, de una manera más certera, y en el caso de algunos otros microorganismos, como les mencionaba, si es necesario llegar a lo que son la clasificación a nivel de subtipo o de serogrupo, dependiendo de la bacteria,
pues vamos a recurrir a algunas otras técnicas como las técnicas o las pruebas serológicas. Entonces, dependiendo del alcance de cada uno de nuestros estudios para el abordaje de los microorganismos que puedan estar asociados a un proceso infeccioso, pues vamos a recurrir a ciertas características o ciertas metodologías que están validadas pues a nivel mundial, ya sean técnicas de identificación bioquímica, análisis genético o lo que son las pruebas serológicas. Es importante pues que yo conozca, les decía, cuál es la atmósfera en la cual desarrollan pues estos microorganismos, para que yo, una vez que tenga ya el desarrollo de la bacteria, pues pueda recurrir a lo que son los distintos métodos de identificación bacteriana. Entonces, cuando nosotros ponemos a incubar a la bacteria para lo que es la evidencia de pruebas bioquímicas, pues va a ser importante que yo lo esté incubando en las condiciones o de acuerdo a los requerimientos de crecimiento para evidenciar lo que es el metabolismo bacteriano. Entonces, en este momento nos compete conocer pues cuáles son los tipos de atmósferas en los cuales pues yo puedo tener clasificados a los microorganismos, y tenemos a las bacterias que van a ser aerobias estrictas, que necesitan pues necesariamente lo que es el oxígeno para su desarrollo y obviamente para evidenciar o para llevar a cabo lo que es su metabolismo. Las anaerobias estrictas, que van a desarrollar exclusivamente en ausencia del oxígeno. Las bacterias anaerobias facultativas, que tanto en condiciones aerobias y en condiciones anaerobias, al igual que el anaerobio aerotolerante, pues van a requerir pues de ciertas condiciones o cierta cantidad de oxígeno. En el caso de las cepas o las bacterias microaerofílicas, son aquellas en donde se reduce la cantidad de oxígeno, se produce lo que es el CO2 en ciertas concentraciones. Entonces tenemos algunas bacterias que necesitan lo que es el CO2 para su desarrollo y para su metabolismo. En el caso del esquema que presento en la pantalla, pues vamos a ver que en el caso de las bacterias anaerobias estrictas necesitamos un sistema de calidad el cual pues nos garantice que haya ausencia de oxígeno en su interior y nos permita el desarrollo de las bacterias anaerobias. ¿Cómo sería este sistema? Este sistema tiene lo que es un sobregenerador de anaerobiosis, más aparte un indicador de anaerobiosis. Entonces, en el interior de este sistema, pues van a desarrollar las bacterias anaerobias. En este sistema tenemos lo que son las bacterias, las microaerofílicas. Estas bacterias microaerofílicas son aquellas que nosotros diseñamos este sistema a través del uso de lo que es una vela encendida, y por lo que es la combustión de esta vela se produce lo que es el CO2 en un porcentaje aproximadamente el del 3%, que sería el porcentaje necesario de CO2 que necesitan este tipo de microorganismos para que desarrollen en los medios de cultivo. Entonces es importante que nosotros conozcamos cuál es la atmósfera en la cual se desarrollan estas bacterias, pero también necesitamos conocer cuáles son las condiciones nutricionales para su desarrollo. En este caso tenemos la necesidad de conocer cuáles son los requerimientos de las bacterias para ver si selecciono a un medio de manera dirigida para que esa bacteria desarrolle o me interesa la inhibición de algunos otros. Entonces tenemos así pues clasificados a los medios de cultivo en 5 grupos. Tenemos lo que son los medios enriquecidos, que van a tener pues ciertos aditivos como puede ser la sangre, como puede ser la hemoglobina, los cuales pues van a permitir el desarrollo de la mayoría de los microorganismos. Los medios de enriquecimiento, que generalmente son caldos, esos caldos permiten la proliferación de los microorganismos en cierto tiempo, les aportan los nutrientes necesarios, o incluso también tenemos algunos que van a inhibir pues el desarrollo de algunos microorganismos, pero permitiendo la multiplicación de un grupo en interés, como en el caso del caldo de selenito, como en el caldo de tetrationato, que permiten la multiplicación de un grupo de microorganismos, en este caso las salmonelas, e inhiben la microbiota entérica acompañante.
En el caso de los medios selectivos, como en el medio de McConkey, que selecciona un grupo de microorganismos, en el caso de los gram negativos, inhibe el desarrollo de la microbiota gram positiva y permite o selecciona, como su nombre lo dice, el desarrollo de los bacilos gram negativos. Y los medios de cultivo diferenciales son aquellos que a través de lo que son algunas sustancias que están incluidas en los agares, pues permiten diferenciar a través del metabolismo de ciertas enzimas a lo que son las bacterias, como en el caso del medio de McConkey con lactosa, el cual me permite evidenciar a los que son lactosa positivo a través de una coloración rosita, el cual me indica que está metabolizando ese carbohidrato, y en el caso de los lactosa negativo, donde puedo evidenciar el color o la ausencia de ese color rosa y se ven colonias translúcidas, y así es como yo puedo diferenciar lo que son a los microorganismos de acuerdo al metabolismo. Los cromogénicos, que van a ser aquellos medios que hoy en día empleamos de manera selectiva o de manera optativa para algunas muestras clínicas, las cuales a través de ciertos cromógenos que se encuentran presentes en estos medios me van a permitir la diferenciación de algunos microorganismos de importancia clínica. Tenemos así algunas pruebas de identificación primaria y secundaria, las cuales pues van a complementar lo que es la identificación de algunas bacterias de manera manual o de manera automatizada. Para llevar a cabo lo que son las pruebas de identificación microbiana de los gram negativos, les decía en el caso de la oxidasa, que es una prueba de identificación primaria, pues vamos nosotros a recurrir a algunas pruebas de identificación secundaria, como lo que es la prueba de la lactosa, o si desarrollan o no en el medio de McConkey, la fermentación de algunos otros carbohidratos diferentes a lo que es la glucosa, pues vamos nosotros a evidenciar quizá la sacarosa, vamos a evidenciar el metabolismo de la lactosa, la producción de ciertos aminoácidos, en el caso de lo que es la arginina, la lisina, la ornitina, si la bacteria es móvil o es inmóvil, si produce o no algunas otras sustancias de procesos o durante el proceso metabólico, como puede ser el citrato, el malonato, la urea. Hablábamos entonces de algunas pruebas secundarias que nos van a permitir pues la clasificación de los microorganismos. En el caso de los gram positivos, por eso la importancia de llevar a cabo una tinción de gram, las cuales me permitan hacer una marcha de manera dirigida de los microorganismos para ver cuáles son las técnicas complementarias según Cowan y Steele, que serían las pruebas secundarias. Entonces veíamos dentro de lo que son las pruebas de identificación primaria. Para el caso de los gram positivos, les mencionaba la prueba de la catalasa. Tenemos así, para llegar a cabo, para llegar a lo que es la identificación de los microorganismos a nivel de especie, debemos llevar a cabo lo que son ciertas pruebas bioquímicas complementarias, como lo que es la prueba de la coagulasa para los estafilococos, la DNasa, la hidrólisis de hipurato, de esculina para el caso de algunos estreptococos y enterococos, la prueba de PIR, la solubilidad en bilis, la prueba de optoquina, bacitracina o trimetoprim. Entonces, dependiendo de la tinción de gram, de la morfología celular, de cómo es que están agrupadas las células, pues vamos nosotros a tener lo que son las pruebas de identificación secundaria. Entonces tenemos así la importancia que se tiene con respecto a la prueba de identificación primaria, que va a ser la tinción de gram. Si tenemos bacterias gram negativas, pues vamos a ver la forma que estos tienen. Les decía si son cocos o si son bacilos. De ahí nosotros vamos a evidenciar o vamos a estudiar a la bacteria cuáles son las condiciones atmosféricas que requiere, si desarrollan en condiciones aeróbicas, anaerobias o si son aerobios facultativos. De ahí veíamos que en el caso de los gram negativos, la prueba de identificación primaria de Cowan y Steele es la prueba de oxidasa. De ahí vamos nosotros a clasificar si son cocos gram positivos, aerobios oxidasa positivos. Tenemos al género Moraxella y a Neisseria.
De ahí vamos a realizar pues algunas otras pruebas de identificación secundaria para diferenciar a las especies, por ejemplo, a Neisseria meningitidis de Neisseria gonorrea. En el caso de algunos otros microorganismos, en el caso de los bacilos gram negativos principalmente, nos vamos a basar para lo que es su clasificación si requieren o no de algunas condiciones simples o complejas para su desarrollo. También es importante que nosotros lleguemos a lo que es la identificación de los microorganismos, como les decía, a nivel de especie, pero en algunas situaciones va a ser importante llegar a un nivel de identificación mayor, como en el caso de los coprocultivos, identificar a nivel de serotipo o a nivel de serogrupo. En el caso de aquellos microorganismos que son bacilos gram negativos con crecimiento aerobio, tenemos por ejemplo a Pseudomonas aeruginosa, que es un bacilo gram negativo oxidasa positivo. En el caso del microorganismo que es un bacilo gram negativo con crecimiento aerobio facultativo y que no requiere de condiciones nutricionales complejas para su desarrollo, pues tenemos a los microorganismos no fermentadores o fermentadores de la lactosa. Tenemos aquí entonces a las bacterias que son oxidasa negativos sin requerimientos de complejos para su crecimiento, como pueden ser en el caso de los fermentadores de la lactosa, Enterobacter, Escherichia y Klebsiella. Los no fermentadores, pues obviamente desde que promovemos su desarrollo en el medio de McConkey, pues vamos a ver si fermentan o no la lactosa y tenemos a Salmonella, a Shigella, a Proteus o a Yersinia. Tenemos así algunos otros microorganismos que la diferencia entre estos microorganismos oxidasa negativo pues va a ser los oxidasa positivo, que a pesar de que no tengan ciertas condiciones de exigencia para su desarrollo, pues a través de lo que es esta prueba de identificación primaria ya me va a estar orientando a una marcha de trabajo particular, como en el caso de Vibrio, Aeromonas o Plesiomonas. Tenemos así algunos otros microorganismos que son de importancia clínica, pero requieren ciertas condiciones nutricionales de exigencia, como en el caso de Bordetella, Campylobacter, Haemophilus o Legionella. Entonces, de ahí nosotros podemos realizar lo que son las marchas de trabajo de manera dirigida, dependiendo de la importancia que puedan tener en los aparatos y sistemas. En el caso de lo que son las bacterias gram positivas, tenemos igual enfocarnos a la forma que estos tienen, si son cocos o son bacilos. El crecimiento, si son de crecimiento aerobio o anaerobio. En este caso veíamos que para el caso de las bacterias gram positivas, la primera prueba o la prueba de, según Cowan y Steele, es la prueba de la catalasa. De ahí tenemos los cocos, que si son catalasa positiva, pues vamos a observar de qué manera están agrupados. Si están en grupos, veíamos que son correspondientes al género Staphylococcus y de ahí debemos realizar pues algunas otras pruebas complementarias como la prueba de la coagulasa, la prueba de la DNasa o algunas otras pruebas para llegar a lo que es la identificación de las especies. En el caso de los microorganismos que son cocos gram positivos, que también son aerobios facultativos, tenemos los que se agrupan en pares o en cadenas y que van a ser catalasa negativo. Entonces eso me va a orientar a otros géneros de importancia clínica que me van a diferenciar a estafilococos de estreptococos y enterococos. Entonces de ahí nos vamos a características bioquímicas o pruebas de identificación secundarias. En el caso de los enterococos podemos realizar la prueba de bilis esculina, las cuales me van a diferenciar a estreptococo de enterococo, y de ahí dentro de lo que son los estreptococos nos vamos a basar en las cuestiones de hemólisis para que yo pueda diferenciar un estreptococo del grupo viridans a lo que es un estreptococo en este caso Piógenes o Agalactia, que son beta hemolíticos, pues tengo que promover el desarrollo en el medio de gelosa sangre y evaluar el patrón hemolítico. Tenemos los alfa hemolíticos y los beta hemolíticos. Dentro de los alfa hemolíticos, mi marcha de trabajo va a ser diferente, exclusiva. En este caso voy a realizar la prueba de optoquina.
Eso me va a permitir diferenciar a lo que son las especies de importancia clínica, como son Streptococcus pneumoniae, que va a ser susceptible a la optoquina, a diferencia de los estreptococos alfa hemolíticos, que va a ser el resto, que están clasificados como estreptococos del grupo viridans. Y de ahí pues vamos a optar o vamos a seleccionar pruebas de identificación más miniaturizadas o más específicas para diferenciar a los estreptococos del grupo viridans. En el caso de lo que son los bacilos gram positivos, pues también, como pueden observar, vamos a basarnos en las condiciones de su crecimiento, es decir, si son aerobios o si son anaerobios. En el caso de los aerobios facultativos, algunas otras morfologías donde yo observe ramificaciones o la observación de algunas esporas, vamos a diferenciar a los actinomyces, por ejemplo, de lo que son los clostridios. En el caso de los microorganismos anaerobios, también como prueba de identificación primaria, pues vamos a llevar a cabo lo que es la prueba de la catalasa y complementar para lo que es la identificación a nivel de especies a través de lo que son las pruebas de identificación secundarias de Cowan y Steele. Entonces tenemos así pues dos metodologías, les decía, las cuales están validadas a nivel mundial. Tenemos algunos sistemas de identificación clásicos y sistemas de identificación en lo que son los sistemas comerciales y determinaciones múltiples. Les decía, de acuerdo a la ventaja o la desventaja de algunos de estos sistemas, pues vamos a ver que en un hospital o en un laboratorio donde se tiene un volumen de trabajo bastante considerable, pues llevar a cabo lo que son las técnicas de identificación manual, pues vamos a ver que va a aumentar lo que son algunos errores o la posibilidad de los errores y pues terminar en un tiempo mayor. Con respecto a lo que son los métodos rápidos y automatizados en microbiología, pues se hace cada vez más frecuente debido a que estos utilizan un tiempo reducido para la obtención de lo que son los resultados de manera comparativa con lo que son los métodos convencionales. Otra ventaja que tienen estos métodos diagnósticos es que son fáciles de usar, son precisos y en algunos casos económicamente rentables, teniendo en cuenta pues esta relación de costo-beneficio. Tenemos así en el mercado pues varios sistemas, el sistema de Vitek por parte de lo que es bioMérieux. Este sistema pues se basa en lo que es la identificación microbiana a través del uso de ciertas tarjetas con reactivos o el método colorimétrico. Estas tarjetas van a ser inoculadas con una suspensión de cultivo puro microbiano y vamos a ver que el alcance de este sistema, el Vitek 2 Compact, pues va a hacer la identificación y también nos va a permitir realizar un perfil de susceptibilidad de manera automatizada. Detecta un amplio rango de microorganismos y utiliza pues una trazabilidad la cual va a ser asegurada. Tanto el tiempo de preparación como el tiempo de respuesta, pues vamos a ver que va a ser reducido y pues día con día se ha ido puliendo lo que es este software. El Vitek 2 Compact es extremadamente intuitivo, lo que resulta pues en una mayor productividad. Tenemos entonces igual el tamaño de estos sistemas de acuerdo al volumen de trabajo. Vamos a tener pues la oportunidad de realizar pues las técnicas de identificación y susceptibilidad de manera rápida. Este sistema cuenta con lo que son el sistema de detección a través de tarjetas reactivas, las cuales comprenden 64 pozos de identificación. Este sistema pues se basa en lo que son pruebas individuales, las cuales para lo que es el sistema de identificación bacteriana se basa en la acidificación, la alcalinización, la hidrólisis de lo que son algunas enzimas y incluso el desarrollo en presencia de sustancias inhibidoras. ¿Cómo es la presentación de estas tarjetas? Es como lo pueden observar o como lo ven aquí en esta fotografía y vemos que estas tarjetas pues están selladas, contienen un tubo de transferencia que es este tubo donde se realiza lo que es la suspensión del microorganismo puro.
y a través de lo que es un código de barras, pues se va a identificar la posición de la tarjeta para emitir lo que es un resultado. Les decía, el método de la identificación va a ser colorimétrica, se basa en lo que es una tecnología la cual me permite la lectura de la tarjeta. Este sistema Bytec hace una lectura cada 15 minutos utilizando lo que son 3 longitudes de onda distinta. Pues con esto vamos a ver que nos permite tener pues una certeza y una confiabilidad sobre la identificación, ya que utiliza pues esta técnica incrementando la precisión de los resultados. Tenemos así pues ciertos tipos de tarjetas de manera dirigida, por lo tanto yo debo conocer si se trata de un gram positivo, si se trata de un gram negativo, si es un coco o si es un bacilo, con la intención pues de utilizar la tarjeta de manera dirigida. Entonces la tinción de gram sí o sí la debemos realizar a pesar de que se cuenten con estos sistemas diagnósticos. Tenemos otro método diagnóstico que sería la técnica de el microscan, el cual pues consiste en un sistema, también en este caso puede ser abierto o puede ser cerrado. Los laboratorios de microbiología actuales pues vamos a ver que nos enfrentamos a varios cambios con respecto a lo que son tiempos de respuesta rápida, emitir, les decía, lo que es la resistencia antimicrobiana de manera oportuna. En este caso, en este sistema microscan está diseñado tanto para laboratorios grandes como para laboratorios pequeños. Tenemos 2 sistemas, como lo pueden aquí observar. Este sería un sistema que se conoce como el sistema Welkaway y este sistema es el sistema Renoc o microscan. Entonces tenemos estos 2 sistemas para un volumen de trabajo muy alto, mediano y para un volumen bajo. Esta lectura sería, por así decirlo, como de manera semiautomatizada. Tiene muchas ventajas este sistema, tiene una detección de confianza de acuerdo a lo que es la concentración inhibitoria mínima para la prueba de susceptibilidad, dado que detecta el surgimiento de la resistencia mientras se está produciendo esta resistencia por parte del microorganismo. Proporciona resultados exactos sin recurrir a datos anteriores. Con respecto a lo que es el rendimiento exacto de antimicrobianos, hay menor repetición y confirmación de las pruebas, dado que tiene ciertas diluciones de los antibióticos y es muy difícil que se pueda brincar alguna susceptibilidad o que pueda dar un error en lo que es la concentración inhibitoria mínima. Entonces se emite resultados de MIC y susceptibilidad relacionados con microdilución de manera clásica en caldo de cultivo. Tenemos ciertos sistemas de alerta en tiempo real. Vamos a ver que tiene un sistema conocido como la Pro Alert X, el cual automatiza la detección de los resultados en el momento en que se hace la lectura y la interpretación de la susceptibilidad. Inmediatamente pasan a lo que es la base de datos o la pantalla, dándonos la alerta de que ese informe o de que ese resultado pues ya está libre para ser o ya está disponible para ser liberado. Tiene un software personalizable, el cual permite el uso de valores críticos alternos a la hora de interpretar lo que es los resultados de la MIC. Tiene un sistema de configuración para lo que es la preparación al punto 5 de McFarland, el cual está estandarizado para lo que es la turbidez y realizar lo que es una prueba de susceptibilidad antimicrobiana de manera controlada. Este sistema, como pueden observar, aquí se basa en el uso de ciertos paneles deshidratados. Es importante rehidratar e inocular los 96 pocillos de identificación. Tenemos así lo que son los paneles convencionales para los bacilos gram negativos fermentadores, que contiene lo que son 80 pocitos con sustratos bioquímicos para la identificación de los microorganismos y la prueba de susceptibilidad.
Para los bacilos gram negativos no fermentadores tenemos también para lo que son los microorganismos gram positivos, como son los micrococos o la familia Micrococaceae, donde se incluyen los estafilococos, los micrococos y algunas otras especies relacionadas. Para algunos bacilos gram positivos tenemos el abordaje de Listeria monocitógenes. En el caso de lo que son los microorganismos gram positivos, para los estreptococos tenemos un panel especial que sería donde se hace la lectura de la identificación de la especie como estreptococo o enterococo y algunas especies relacionadas, pero para lo que es la prueba de susceptibilidad, en este caso la identificación de 26 especies de estreptococos, pero para lo que es la prueba de susceptibilidad, pues tenemos un panel alterno o un panel exclusivo para llevar a cabo la susceptibilidad de estos microorganismos. En este sistema, pues se toma lo que son las colonias perfectamente aisladas, se prepara el inóculo correspondiente al punto 5 de McFarland y con este sistema RENOC se hace la inoculación del panel con una charola y se inoculan o se hidratan lo que son los paneles. Tenemos así algunos otros sistemas como el sistema de Becton-Dickinson, el sistema Phoenix. Este es un sistema de identificación 100% automatizado donde hace la identificación y las pruebas de susceptibilidad. El empleo también de este sistema es lo que son los paneles, uno para identificación y otro para lo que es la susceptibilidad. Al igual que lo que es el sistema de Microscan, se prepara una solución estandarizada para lo que es el aislamiento y se prepara el panel. Posteriormente se carga en el instrumento, se incuba y se lee mediante lo que es la óptica del instrumento. Tenemos así lo que es el advenimiento de algunas tecnologías. Les decía, en el caso de la espectrometría de masas, conocida como Malditov, es una técnica que ha sido bastante aceptada, bastante amigable. Es una técnica de determinación estructural, la cual se basa en estudiar lo que es la distribución de las moléculas de una sustancia en función de su masa. Entonces vamos a ver que se realiza lo que es la dispersión de un espectro de masas en las cuales se hace una relación de las especies iónicas presentes en las muestras, las cuales pues se van a expresar en ciertas unidades en función de la masa y la carga, y la abundancia relativa, que sería la intensidad en cada una de las muestras. Este sistema Malditov obedece a lo que son las siglas Matrix Associated Laser Distorsión Ionización, tiempo de vuelo, o lo que es ionización distorsión asistida por matriz con tiempo de vuelo. Esta técnica consiste en colocar en lo que es una muestra en una matriz donde se va a disociar o ionizar por láser lo que es las partículas o las proteínas que tiene la muestra. A través de se colocan en lo que es un tubo de vuelo para separar lo que son las proteínas hasta llegar a una detección, la cual se distribuye en un espectro y dependiendo, veíamos, de la masa, la cantidad y la velocidad en cómo van a ir pegando al sitio de lectura, pues se van a interpretar para hacer una identificación puntual o diferenciación de las distintas especies. Se le han visto varias ventajas a este sistema con respecto a los anteriores y obviamente con lo que son los sistemas manuales en la cuestión de tiempo. Las ventajas es que es de alto rendimiento, el bajo coste en lo que son los reactivos y también la posibilidad de aplicar en muestras sólidas y la facilidad en su uso. La especial relevancia de lo que tiene este método, el de espectrometría de masas, pues es la rapidez en la emisión de los resultados y la posibilidad de que a partir de una pequeña porción de muestra de una colonia muy pequeña se identifiquen lo que son los microorganismos.
También la otra ventaja es que se pueden identificar microorganismos que han sido difíciles de identificar, pues por algunos otros métodos convencionales. Y las desventajas de este sistema es el alto coste del equipo, la imposibilidad de identificar los microorganismos, los cuales van a estar muy relacionados entre sí, como en el caso de Escherichia y en el caso de Shigella, y algunos microorganismos que no estén presentes en su base de datos. Tenemos dos plataformas, tenemos el de bioMérieux y tenemos el Bruker Daltonic, el cual uno es de Alemania, el otro es de Francia. El de la empresa, el de bioMérieux, es el Vitek MS, y el otro, el Bruker Daltonic, es conocido como MALDI Biotyper. Tenemos así pues el flujo de trabajo o el abordaje de lo que es este sistema de MALDI, de la identificación. Ahorita se está puliendo en la parte de susceptibilidad, pero tenemos la identificación de tanto microorganismos bacterianos como de levaduras o hongos unicelulares, los hongos filamentosos, y también lo que son las micobacterias y los actinomicetes. Entonces así es como se hace la presentación del resultado, el cual lo compara con una base de datos, se relaciona lo que es el número o el tiempo de vuelo de estas proteínas, y así es como se hace una clasificación o identificación de los microorganismos. Entonces estas técnicas pues van a estar basadas en lo que es el proteoma, tanto bacteriano como fúngico. Les decía, existen varios sistemas. Identifica pues a los patógenos en su gran mayoría en el 90% de los casos. Entonces el error va a ser mínimo. La fiabilidad de identificación de lo que es Streptococcus pneumoniae, Streptococcus mitis y Streptococcus oralis va a ser cuestionable, ya que frecuentemente pues estas otras especies las identifica erróneamente como Streptococcus pneumoniae. Y los microorganismos de cultivo difícil o lento, les decía en el caso de algunas anaerobias, los actinomicetes o algunos bacilos gram negativos de lento crecimiento, pues van a ser identificables por este sistema. La identificación rápida de algunas bacterias de gran patogenicidad, como en el caso de Bacillus anthracis, en el caso de Brucella melitensis, Francisella tularensis o en el caso de Yersinia pestis. Este sistema pues predice en menos de 3 horas si las bacterias producen algunas enzimas que hidrolizan los antibióticos. Se están haciendo el estudio de manera dirigida hacia lo que son las carbapenemasas y las metalactamasas de espectro extendido. Entonces ya tenemos un sistema que nos da una identificación rápida, pero también se está estandarizando hacia lo que es la detección de la resistencia en un tiempo menor de lo que son las 3 horas. Así ya no tenemos que esperar otras 24 horas para lo que es la identificación del mecanismo de resistencia. El alcance también se está dirigiendo hacia algunos gram positivos, como en el caso de Staphylococcus aureus, y evaluar la resistencia a la meticilina en Enterococcus faecium resistente a lo que es la vancomicina. A manera de conclusión para lo que es esta presentación de los métodos de identificación bacteriana, pues es importante conocer nosotros como microbiólogos pues la clasificación de los microorganismos desde el punto de vista taxonómico para relacionarlos genéticamente con base a los mecanismos de patogenicidad que presentan hoy en día. Es importante que nosotros estemos familiarizados con las técnicas quizá de tinción que no van a pasar de moda y que van a ser la base para la identificación en estos sistemas automatizados y los sistemas manuales, conocer pues cuáles son las morfologías de los microorganismos bacterianos para poder identificarlos a través de técnicas tanto manuales como automatizadas en el área de bacteriología. Entonces, optar por un sistema automatizado no nos excluye de que contemos con estas técnicas de identificación manual a partir de lo que es el uso de los colorantes para la tinción de gram.
Y pues cada día el personal pues de laboratorio clínico, específicamente los que somos amantes del área de bacteriología, pues debemos estar entrenados para tomar las decisiones adecuadas en lo que es el manejo de los microorganismos, dependiendo del tipo de paciente, para determinar o definir si la microbiota que yo estoy identificando en un aparato o sistema requiere una identificación, y además pues si se necesita o es indispensable pues un tratamiento con antibióticos. Y el personal de bacteriología o de laboratorio en el departamento de bacteriología debe estar capacitado en todos los avances tecnológicos de identificación de los microorganismos, pero sobre todo en lo que son los avances de los métodos de la confirmación de la resistencia a los antibióticos. Y así pues obviamente podemos emitir resultados los cuales impactan de manera directa en una mejora en lo que son la salud del paciente. Entonces, emplear lo que es una terapia de manera dirigida, considerando pues a los agentes etiológicos o a los microorganismos que son patógenos por aparatos y sistemas. Y pues sería todo de mi parte. Agradezco tanto su atención. Les dejo mis datos para cualquier información, cualquier duda o inquietud relacionada con la presente plática. Muchísimas gracias. Esperemos este curso haya sido de tu agrado y te haya gustado. ¿Quisieras saber más sobre este tema? No te pierdas nuestro diplomado en bacteriología y resistencia a antibióticos. Iniciamos el 30 de noviembre con nuestra experta en bacteriología, la bióloga Edith Rebollo. Sigue ampliando tus conocimientos en este campo. Si te interesa, déjanos en los comentarios de abajo tu correo o bien mándanos un mensaje y pregunta por nuestras promociones. Con gusto te atenderemos. O bien, entra directo a nuestra página hematologiaclinicaonline.com, donde podrás encontrar todo el temario. Es momento de ir a nuestra página de Facebook, abrir el enlace y realizar tu evaluación. Pero antes de realizarlo, por favor, lee bien las instrucciones, ya que en él se podrán encontrar la calificación mínima probatoria. Asimismo, cómo deberás ingresar tu nombre para poder obtener tu constancia y que no haya errores. De esta forma podemos asegurar que te estamos brindando un excelente servicio como te lo mereces. Nos vemos en el siguiente curso gratuito, que será el siguiente mes. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, podrás encontrar contenido valioso y de conocimiento que te podrían ayudar. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Suscríbete y dale like.